¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otro programa de Intervención, tu espacio en la cultura. Yo soy Antonio de Rabinal y el día de hoy los voy a estar acompañando en este gran recorrido sobre el arte y la cultura, auspiciado por el Instituto Potosino de Bellas Artes. Cabe mencionar de que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, ya que el día de hoy tenemos un programa especial porque estaremos presentándolo desde un recinto que tiene bastante importancia para la historia del Instituto Potosino de Bellas Artes, ya que justamente en esta casa vivió el maestro Raúl Gamboa Cantón y la maestra Lida López. Así que quédense con nosotros porque además de un programa interesantísimo, vamos a estar visitando varios recintos de la casa. Comenzamos. Muy bien, amigos, desde el jardín de la casa doy comienzo a este programa con un poco de artes visuales. Justamente, el maestro Josué Abisaí Homi, en su sección Esquina Gráfica, nos hablará sobre el relieve en el grabado. El relieve. La impresión en relieve es una de las formas de impresión más simples y antiguas. Las creaciones manuales con tierra de color ocre encontradas en las cuevas prehistóricas constituyen los primeros ejemplos de impresiones en relieve. Si buscamos una descripción sencilla, la impresión en relieve se crea impregnando con tinta la parte superior de la superficie de una matriz de impresión para después imprimirla sobre un soporte. Las impresiones realizadas a partir de las manos y los pies de un recién nacido, el sello donde se lee vencido en una factura impagada, o el papel de envolver confeccionado con impresiones a partir de una patata que crean los niños en preescolar, son algunos sencillos ejemplos de la impresión en relieve. En la impresión artística, las matrices talladas a mano en una plancha de madera o linóleo constituyen los enfoques más comunes. Además, el grabado en madera, una forma especializada de grabado en relieve, utiliza unos materiales muy duros, los cuales nos permite elaborados detalles. La imagen se crea tallando una plancha. El área restante recibe la tinta y a continuación se imprime sobre el papel. Los calcos a partir de piedras fueron las primeras expresión de una matriz en relieve. El grabado en madera se originó en China del siglo IX. Siguiendo las rutas comerciales del mundo islámico, la técnica se extendió por Asia y Europa, hasta que se produjo la fabricación de papel a gran escala. A mediados del siglo IX, la impresión en relieve no resultó económicamente viable como medio de impresión para la distribución masiva de imágenes religiosas e información de todo tipo. El grabado en madera se originó en la China del siglo IX. Siguiendo las rutas comerciales del mundo islámico, la técnica se extendió por Asia y Europa, hasta que se produjo la fabricación del papel a gran escala. A mediados del siglo IX, la impresión en relieve no resultó económicamente viable como medio de impresión para la distribución masiva de imágenes religiosas e informaciones de todo tipo. Herramientas y materiales. Existen múltiples maneras a la hora de crear una matriz en relieve. Además de los habituales grabados en madera o a linóleo, los artistas han explorado gran variedad de materiales que pueden grabarse, entre ellos plásticos, goma, escayola para moldes, poliestireno y planchas compuestas. En esencial, cualquier superficie más o menos plana que pueda manipularse con herramientas manuales o eléctricas es una opción, siempre que el material pueda pasar de manera y de forma segura por la prensa. Además, las matrices asociadas normalmente con el bajo relieve, como las planchas grabadas, pueden concebirse e imprimirse con imágenes en relieve. También pueden crearse impresiones en relieve a partir de superficies reutilizadas, con texturas como ropa, telas, azulejos y otros objetos atractivos por las imágenes que contienen. Estos materiales se asocian con gran frecuencia al proceso de colografía. La elección de materiales más adecuado para la matriz vendrá determinada por factores como la facilidad de tallado, el método de impresión preferido, ya sea manual o con prensa, y tal vez de forma más importante, por la contribución de materiales a la interpretación de la idea. Materiales para el grabado en madera.
Existen muchos tipos de madera distintos que resultan adecuados para el grabado, aunque la madera se suele clasificar en dos categorías, duras y blandas. La dureza real de un ejemplo concreto forma parte de un proceso. La elección de madera dependerá de un conjunto de factores, como el veteado, la facilidad de tallado y la capacidad de la madera para retener los detalles. Como la talla tiene lugar en la parte veteada o plana de la madera, el grosor y la dirección de las vetas pueden constituir un factor en la estrategia general de la obra. Existe una tendencia a cortar siguiendo la veta, en especial en aquellas maderas más blandas y de vetas más gruesas. Las maderas de menor dureza, con variedad de zonas duras y blandas, son óptimas cuando se desea este tipo de grabado siguiendo el veteado. Como norma general, cuanto más dura sea la madera y más uniformes sean las vetas, más detalles podrá conservar la plancha. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que cuanto más dura sea la madera, más difícil será tallarla y las herramientas deberán afilarse con mayor frecuencia. Herramientas de tallado. La talla en madera implica la utilización de una cuchilla y varias gubias en forma de U y V para el vaciado. Sin embargo, cualquier herramienta que deje una impresión sobre la superficie crea una textura que puede imprimirse. Aunque el linóleo también puede tallarse con las mismas herramientas utilizadas para el grabado en madera. Existen herramientas especiales para este tipo de grabado. Las herramientas con puntas intercambiables son útiles, ya que no debe interrumpirse el proceso de tallado por la necesidad de afilado. Otra opción son las herramientas eléctricas, las cuchillas de modelar pequeñas, las lijadoras y los taladros, que pueden dejar una interesante variedad de marcas. Las herramientas eléctricas facilitan el trabajo con materiales más duros. Herramientas de impresión. La impresión manual se realiza colocando el papel de impresión sobre la matriz impregnada de tinta y bruñendo el papel desde la parte posterior. Para ello, algunas opciones económicas son objetos lisos y duros, como una cuchara de madera o un tirador de un cajón. Las herramientas tradicionales para esta tarea es el baren, un objeto circular fabricado a mano con un cordel enroscado y anudado recubierto de hojas de bambú. Los baren fabricados a mano de calidad profesional pueden resultar muy caros. Algunos baren contemporáneos, diseñados con la intención de reducir la fuerza necesaria para realizar una impresión, se fabrican con plástico o con un complejo sistema de rodamiento. A continuación, el maestro José Alvarado nos comparte un poco de su erudición en la literatura con su charla virtual titulada Poetas en el Edén. Vamos a ver de qué trata. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poema de Alfredo Fresia, autor uruguayo, de su libro Poeta en el Edén. Este autor, particularmente en este libro, ha retomado las figuras míticas de Adán y de Abel y pareciera exculparlos de toda esta tradición mítica en la que generalmente los tenemos encasillados. En el caso de Abel, que es el poema que quiero leerles, Abel pareciera recordar esa infancia adorable, tierna, melancólica que vivió con su hermano Caín. Pareciera como si Abel mismo estuviera diciéndole a Caín, yo te perdono, como si le dijera, todo lo que viene después de nosotros son solo interpretaciones y tú y yo conocemos el lazo profundo de nuestra hermandad, ¿sí? No necesitamos la aprobación de un Dios, sino el lazo íntimo y profundo que como hermanos hemos compartido. Está lleno de ternura este poema, está lleno de una belleza, sí arcaica, porque finalmente se está remontando a esos mitos prístinos, pero también está resignificando, reinterpretando toda una tradición literaria, religiosa, teológica, filosófica, a través del poder de la poesía. Veamos. Abel. Juegan los dos niños. Hermano mío, tan exacto será el crimen. A ti cabrán estas ciudades y los hijos, y nos reiremos casi mareados del carrusel.
Dimos vuelta a los ríos del Edén y vimos girar el globo terrestre en el pupitre. Un Ecuador obeso crujía sobre la esfera, el calambre en la costilla de Adán. Era como un vértigo, como un viaje de regreso obediente rumbo al vientre. Yo rumiaré con gratitud el pasto de los nacidos para morir. Tú trazarás con el compás ese círculo donde otra vez me hundo. Hermano mío, guardé el borrón de sangre prometida en los lentos cuadernos de la infancia, o eran pergaminos, piel mortal, versos. Solo quedó la bóveda del cráneo y esa estrella solitaria. ¿Qué mira? El poema tiene todas estas resonancias del mito de Abel y Caín. Tiene la prefiguración del asesinato, la sangre derramada, la errancia de Caín después de la muerte, la maldición de Caín, y que tiene que ir rondando por todos los rincones de la tierra. Pero finalmente ahí está presente esa angustia y ese perdón que pareciera Abel concederle a su hermano. Está diciéndole, yo ya lo vi y nos vamos a reír de eso, y yo seré símbolo de los que caen y tú serás la estrella que va guiando a los demás. ¿Qué mirará esa estrella? ¿Qué mirarás tú en la soledad del universo tras mi muerte? En verdad, la poesía es bellísima, trastoca nuestros sentidos, nuestras experiencias, trastoca nuestros conceptos, incluso más sólidos como los de la fe, ¿no? La poesía, en este caso Abel, se convierte también en el poeta, en el que crea, en el que a través de su palabra puede conceder toda una serie de nuevas realidades. Alfredo Fresia, un autor clave, hay que leerlo. Me despido, gracias. Muy bien amigos, a continuación haremos una breve pausa comercial, pero quédense con nosotros ya que nos esperan contenidos bastante interesantes. Gerardo Méndez nos hablará sobre el circo romano, Adelaide Peña nos presentará su sección de arte impreso, tendremos la sección en torno al teatro y además en invitado en casa un artista muy interesante. Y recuerda que si te agradan estos contenidos, no olvides visitarnos en nuestra página de Facebook o Instagram del Instituto Potosino de Bellas Artes, así como su página web. Además, también nos puedes consultar en los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla. Muy bien amigos, estamos de vuelta en Intervención, tu espacio en la cultura. Como les había comentado anteriormente, estamos presentando el programa desde la casa del maestro Raúl Gamboa Cantón. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, detrás de mí hay una gran obra del maestro. Y bueno, vamos a continuar con nuestra sección de arte impreso, donde Adelaide Peña nos presenta Valerosas. Valerosas, mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. Es una obra gráfica de 2 volúmenes creada por Penélope Bayou. Este proyecto surgió a partir del interés que tenía Bayou de hablar acerca de las biografías de mujeres a las que admiraba, considerando que sus historias eran injustamente desconocidas. Entonces, seleccionó 30 de ellas y comenzó a escribir y dibujar las biografías de estas mujeres extraordinarias que desafiaron los prejuicios de sus contextos históricos y sociales para desarrollar plenamente su talento y potencial. En el volumen 1 podemos conocer las historias de mujeres como Singa, reina y guerrera africana, de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, y quienes se rebelaron contra la dictadura de su país, de Agnódice, la primera mujer ginecóloga, y de Josephine Baker, actriz, cantante y bailarina afroamericana que desafió los prejuicios raciales de su época, convirtiéndose en una celebridad internacional. El segundo volumen de esta serie nos presenta otras 15 biografías, con personajes como Sonita Alizadeh, una rapera y activista afgana que lucha contra los matrimonios forzados de niñas en su país. Mae Jemison, la primera mujer astronauta afroamericana que viajó al espacio, y también de la activista francesa Thérèse Clerc, defensora de los derechos de las mujeres.
Estas historietas fueron publicadas individualmente en el diario francés Le Monde de manera semanal. Cada historia está dibujada utilizando una paleta distinta de 4 colores, con los cuales la autora buscó transmitir el ambiente y la época de cada historia. La autora considera que estas biografías pueden dejarnos valiosos aprendizajes acerca de la valentía, la determinación y la fuerza interior que se requieren para vivir una vida plena, así como las luchas que han llevado a cabo las mujeres a lo largo de la historia para lograrlo. Les tenemos una sorpresa a todos los amantes del circo que nos acompañan el día de hoy, ya que Gerardo Méndez nos hablará sobre el circo romano en la siguiente cápsula. En esta ocasión seguiremos conociendo sobre el circo romano y de su influencia en el espectáculo que más adelante se consolidaría bajo la carpa con el nombre de circo. Dentro de las ceremonias de culto que los romanos tenían por costumbre celebrar entre los meses de septiembre y noviembre, los magistrados organizaban los llamados Ludi Circensis, o juegos circenses. Estos se dividían en carreras de carros y caballos en el circo, luchas en los anfiteatros y representaciones teatrales. Sin embargo, el evento principal y con mayor número de seguidores eran las carreras de carros tirados por 2, 4 y hasta 10 caballos. Cabe mencionar que se tiene registro de que no solo eran caballos los que se enganchaban a los carros, sino que también lo hacían a elefantes, perros, ciervos, tigres, leones e incluso mulas. Este magno evento lo precedía algo conocido como Pompa Circensis, procesión solemne en la que se recorría el circo a manera de inauguración dirigida por el magistrado que auspiciaba el evento, seguido por los participantes de los juegos, conductores de carros, caballistas, luchadores, bailarines, músicos y cerrando el desfile, sacerdotes e imágenes de dioses con sus respectivos tributos y perfumes. Durante la procesión, el público se ponía de pie para aplaudir y aclamar al cortejo, y una vez ubicados todos en sus respectivos lugares, el emperador daba la señal para que se iniciaran las competiciones. Estos dos últimos elementos, los desfiles y los ejercicios de acróbatas ecuestres realizados por los desultores, son elementos que enriquecieron de manera importante el circo que renació en Europa a partir del siglo XVIII. Incluso son características que podemos observar en el circo tradicional que aún permanece en la actualidad. Te espero en la siguiente cápsula y no olvides seguir las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. La utilería es un aspecto muy importante que no debe dejarse de lado en una obra teatral. Por lo tanto, en torno al teatro, hoy hablaremos sobre la utilería en el teatro. El periódico El País nos comparte un pequeño reportaje sobre los decorados que se utilizan en las producciones del Teatro Real de Madrid. Es así como conocemos un poco del proceso de realización y la dinámica de los talleres, así como las modificaciones en la dinámica laboral que ha habido a partir de la pandemia. El Teatro Real está considerado como la primera institución de las artes escénicas y musicales en España, situándose como ópera nacional de referencia y como una de las principales instituciones culturales españolas. La institución goza además de una significativa proyección internacional. Su programación artística procura la excelencia, cuidando tanto el repertorio lírico tradicional como el contemporáneo, que incorpora la música del siglo XX y las últimas vanguardias, con la firme convicción de ofrecer al público un lugar donde descubrir a los mejores artistas y creadores del momento. Su talento en la fotografía es un claro ejemplo del orgullo mexicano que nos rodea, y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros. Él es Gabriel Figueroa y nos acompaña en Invitado en Casa. El nombre de Gabriel Figueroa Flores es el nombre de un fotógrafo que cree en el destino y en los ciclos, y parte de esa creencia está ligada al desierto potosino, con una muestra de 30 años de fotos y encuentros. Gabriel Figueroa Flores es fotógrafo e hijo del cinefotógrafo leyenda de la época de oro del cine mexicano, Gabriel Figueroa Mateos.
El camino de Gabriel Figueroa Flores en el mundo de la fotografía comienza cuando a los 14 años de edad le regalan su primera cámara. Recientemente estuvo en San Luis Potosí, en el IPBA, precisamente en el marco de los 20 años de Fotovisión, para presentar su expo titulada Leunar, 3 días de viaje, 30 años de trabajo, en la que muestra sus diversas emociones y sensaciones. La exposición tiene que ver con 30 años de viajes al desierto de San Luis Potosí, a Viricuta principalmente. Y dentro de esos 30 años íbamos a acampar 3 días por año. Entonces fueron acumulando imágenes cada vez más y nunca supe bien qué hacer con ellas hasta que un día decidí hacer un proyecto que terminó en 11 libros, fotolibros. Y de esos fotolibros salió la idea para venir a San Luis a completar el círculo de empezar en San Luis y terminar en San Luis, de hacer esta exposición basado en las fotografías de los libros. Tengo entendido que... Además de lo anterior, esta exposición de Gabriel Figueroa tiene la virtud de que será instalada con las características que la identifica, como una retribución que el artista ofrece por haber recibido las impresiones que recibió del desierto potosino. Por ejemplo, en el camino, ¿no? Cómo íbamos ascendiendo la montaña, que también es una figura casi filosófica, ¿no? En muchos tratados también tiene que ver con un ascenso espiritual. En fin, para mí el desierto me ha cambiado la vida y eso traducido digamos, a una forma de ver con la cámara, ¿no? O sea, a mí no me interesa que las gentes vean lo que yo fotografié, sino cómo yo me sentí tomando esas fotografías, ¿no? Desde aquel instante en el que recibió su primera cámara fotográfica hasta la fecha, Gabriel Figueroa Flores menciona que los cambios en la forma de ver las cosas son frecuentes y constantes, así como los procesos que se toman para llegar a la impresión de la fotografía. Por ejemplo, aquí atrás hay piezas que en un proceso fotográfico que ya desapareció, que ya no existe, ¿no? Y que yo fui prácticamente pionero de ese proceso fotográfico y que ahora ya nadie se acuerda de él, ¿no? O procesos que tienen que ver con Polaroid, que también el Polaroid ya no existe. En fin, son momentos que se van quedando, ¿no? Y se van sumando a una visión, ¿no? Para el reconocido fotógrafo, las influencias han sido decisivas para llegar al encuentro de su propia huella. Por un lado, fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo e indudablemente por el otro la figura de su padre, Gabriel Figueroa Mateos. O sea, vas haciendo tuyo todo ese bagaje cultural, de modo que algún día, si uno tiene algunas buenas características y los dioses lo permiten, se vuelve uno propio, ¿no? Empiezas a hablar con un lenguaje personal. Hay influencias, desde luego, sí, eso es innegable, ¿no? Lo que pasa es que pues esas influencias, ¿qué haces con ellas? ¿No? No es una copia, no es una paráfrasis, es ¿qué haces con eso? ¿No? O sea, lo vuelves tuyo, de alguna manera. Entonces estos paisajes a través de tantos años se van volviendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza que tiene que ver con accidentes fotográficos o accidentes químicos, accidentes que tienen que ver con el propio material que se usó en la fotografía, ¿no? Entonces eso está basado en paisajes, pero ya es otra cosa completamente, ¿no? Gabriel Figueroa Flores dedicó parte de su tiempo a conjuntar una serie de cuadros fotográficos extraídos de las películas en las que participó su padre, como una manera de apaciguar el movimiento hasta dejarlo en una imagen fija, para la exposición Gabriel Figueroa Cinefotógrafo, también exhibida en Difusión Cultural del IPBA, en la que el espectador puede admirar con serenidad la notable estética de Gabriel Figueroa Mateos. Mi padre siempre fue un clásico, y estas imágenes son rescatadas de los cuadritos de películas, de lo que él filmó,
O sea, podría llamarse que son casi las imágenes originales que captó la cámara de cine. Entonces ese es el valor que tienen estas imágenes, ¿no? Sí, se presenta por primera vez y nos presentamos él y yo por primera vez en el mismo lugar. Gabriel Figueroa Flores ha publicado los libros de fotografía Sinaloa en 1986, Arquitectura Fantástica Mexicana en 1991, Lugares Prometidos en 2006 y Arenas Nómadas en 2012, entre otros. Actualmente trabaja con el concepto del negro, espacio que separa las cosas. Muy de suerte y muy de destino pude terminar el ciclo del desierto de San Luis Potosí 30 años después, aquí mismo, y estoy muy agradecido. Muy bien, mis queridos amigos, y así es como terminamos con otro programa de Intervención, tu espacio en la cultura. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este viaje y además les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán nuestra revista digital, donde pueden presenciar contenidos muy similares a los que se vieron en este programa. Y además puedes consultar nuestras otras redes sociales, como nuestra página web, nuestra cuenta de YouTube o Instagram. Yo soy Antonio de Rabinal y nos vemos en la próxima.